Nadie entendía al millonario coreano, hasta que la humilde empleada de limpieza lo entendió y le dio café con canela. Fue entonces cuando comenzó un amor improbable. Antes de empezar la historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia para todos. Café. Solo quiero un café, repetía Honjun, cada vez más impaciente, alzando la voz. La recepción del resort era un caos. El gerente Lucas hacía gestos desesperados. Dos recepcionistas trataban de usar una aplicación de traducción que se trababa a cada frase, y el coreano más rico que había pisado ese resort cruzaba los brazos, fruncía el ceño y perdía la paciencia. ¿Alguien entendió lo que dijo?, susurró una recepcionista. Creo que está preguntando por su habitación. No, señaló su boca. Ha de tener hambre. Por favor. Esta aplicación acaba de traducir que necesita un caballo. ¡Café!, gritó Honjun otra vez en coreano, ahora con una mirada furiosa. Lucas casi se desmaya. ¿Dónde está el traductor? ¿Por qué no ha llegado aún? Su vuelo se retrasó, todavía está en Dallas. Perfecto, justo hoy. Entonces el señor Kang se va a ir y me van a echar la culpa porque nadie aquí entiende coreano. En medio del desorden se oyó el sonido suave de rueditas en el suelo del vestíbulo. Camila Rivera empujaba su carrito de limpieza con una mano, y en la otra llevaba una botellita de agua. Su uniforme estaba arrugado y el cabello mal recogido, pero su mirada atenta captó todo. Disminuyó el paso, observó bien la escena y frunció el ceño. Honjun murmuraba algo sobre café en coreano, impaciente, mientras Lucas parecía completamente perdido, como pez fuera del agua. Camila no dijo nada. Solo respiró hondo. Fue hasta la máquina de café en la recepción, preparó una taza, le agregó una pizca de canela del frasquito que siempre llevaba en su carrito, una costumbre suya, y abrió un sobrecito de miel. Regresó caminando con calma, sosteniendo la taza con ambas manos. Se paró frente a Honjun, lo miró a los ojos y con un tono suave y seguro, le habló en coreano con naturalidad. Buenos días, señor. Le preparé su café. Me tomé la libertad de ponerle un toque de canela y un poco de miel para endulzar su día. Todos se quedaron en shock. Lucas abrió la boca sin decir nada. Uno de los recepcionistas dejó caer su gafete al suelo. La recepcionista soltó un «Dios mío» sin darse cuenta. ¿Ella habla coreano?, murmuró uno de los empleados asombrado. ¿La señora de la limpieza habla coreano?, balbuceó Lucas, sin poder creerlo. Honjun miró a Camila como si acabara de salir de un portal mágico. Sus ojos se suavizaron. Tomó la taza con cuidado, dio un sorbo y soltó un de satisfacción. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa de cortesía, no fue una sonrisa de negocios, fue una sonrisa leve, genuina, casi tímida. Muchas gracias. Camila asintió con una sonrisa discreta. Honjun la miró unos segundos más y dijo, quiero que ella sea mi intérprete personal aquí. Camila parpadeó varias veces, tratando de entender lo que acababa de oír. Lucas preguntó, ¿qué fue lo que dijo? Camila se volvió hacia él y respondió, quiere que yo sea su intérprete personal aquí. Lucas quedó en shock. Esto es ridículo. Ella solo es la señora de la limpieza. Honjun miró a Camila. Acompáñame a mi suite. Necesitamos hablar. Camila, sin saber qué hacer, miró a Lucas que le dijo, ve con él. Entonces ella lo siguió, entrando al elevador. Y Camila ni siquiera imaginaba que en ese momento acababa de cambiar el rumbo de todo. El elevador subía lentamente hasta el último piso, y a Camila le parecía que cada segundo duraba una eternidad. Honjun seguía en silencio, observando los números encenderse en el panel, mientras ella intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Una hora antes estaba limpiando baños. Ahora iba camino a la suite presidencial con el hombre más rico que había llegado a ese resort. Señor Honjun, empezó ella con timidez en coreano. Creo que hubo un malentendido. Yo solo soy la señora de la limpieza. No puedo ser su intérprete. Honjun se volvió hacia ella, y por primera vez Camila pudo ver sus ojos de cerca. Eran serios, pero había algo amable en ellos. Usted habla coreano mejor que cualquier otra persona que he encontrado aquí, respondió él con calma. Y ha sido la única que me trató con respeto desde que llegué. Pero no tengo ninguna preparación para esto, insistió Camila, gesticulando nerviosa. No estudié en una universidad, no tengo título de traductora, no sé nada de negocios. ¿Preparación? Honjun levantó una ceja. Preparó un café perfecto sin que yo se lo pidiera. Le puso canela y miel porque notó que yo estaba estresado. Eso vale más que cualquier diploma.
El elevador se detuvo y las puertas se abrieron. Honjun salió primero y esperó a que ella lo siguiera. Camila dudó un momento, pero al final también salió. La suite presidencial era todo lo que ella imaginaba y un poco más. Ventanas enormes con vista al mar, muebles elegantes, una sala de estar más grande que su departamento. Honjun caminó hasta la mesa de centro y tomó una carpeta negra. «Mire», dijo él, abriendo la carpeta, «tengo reuniones importantes en los próximos días. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que entienda no solo el idioma, sino también a las personas». Camila miró los documentos y entendió perfectamente de qué se trataba. Inversión, contrato, sociedad. «La verdad no sé mucho de negocios», admitió negando con la cabeza. «Usted necesita un profesional». «El profesional que debería estar aquí me dejó esperando por horas», respondió Honjun con una ligera sonrisa irónica. «Además, le voy a explicar todo a la directiva del resort. Ellos entenderán que necesito que sea usted, precisamente». Camila rió con nervios. «¿Va a hacer qué?» «Lucas va a tener un infarto si se entera que quiere a una camarista como intérprete oficial». «Lucas necesita aprender que la competencia no iba uniforme», dijo Honjun con una firmeza en la voz que no dejaba lugar a discusión. «Entonces, ¿acepta?» Camila miró por la ventana, viendo el mar azul que se extendía hasta el horizonte. Pensó en su mamá, que siempre decía que las oportunidades solo tocan a la puerta una vez. Pensó en los libros de coreano que estudiaba a escondidas en el cuarto de empleados. Pensó en todos los sueños que había guardado en lo más profundo de su corazón. «Está bien», dijo por fin, «acepto». Honjun sonrió, y Camila notó que cuando él sonreía de verdad, aparecían pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. «Perfecto. Primero va a necesitar ropa adecuada». 2 horas después, Camila estaba irreconocible. El resort había conseguido un conjunto formal elegante, saco azul marino, pantalón recto, zapatos bajos y cómodos. Se miraba en el espejo del baño de la suite y apenas podía reconocerse. «¿Cómo quedó?», preguntó Honjun cuando ella salió. «Raro», respondió con honestidad, acomodándose el saco. «Siento que traigo el disfraz de otra persona». Honjun rió suavemente. «La ropa no hace a la persona. Usted sigue siendo usted». Un empleado de la administración trajo un gafete provisional. Camila Rivera, asistente de comunicación internacional. Ella se lo colgó al cuello, todavía sin creérselo. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora me ayuda a entender este lugar», dijo Honjun sentándose en el sofá e indicándole que hiciera lo mismo. «Cuénteme sobre el resort. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son las personas importantes?». Camila se sentó en la orilla del sofá, todavía rígida con la ropa nueva. «Bueno, el resort existe desde hace 15 años. Es propiedad de la familia Mendoza, pero quien realmente lo administra es el consejo directivo. Lucas es el gerente general, pero él dudó. «Puede hablar con libertad», la animó Honjun. «No es muy querido por los empleados», admitió Camila. «Siempre quiere recortar gastos, sobre todo en los sueldos, y tiene un carácter complicado». Honjun asintió, tomando notas mentales. «¿Y los demás empleados? ¿Cómo es el ambiente de trabajo?». Camila se animó un poco, hablando de la gente que conocía. Contó sobre doña Elena, la cocinera que hacía los mejores tacos de la región y trataba a todos como hijos. Sobre Roberto, el jardinero que conocía cada planta del resort y trabajaba ahí desde la inauguración. Sobre Carmen, la recepcionista que estudiaba administración por las noches y soñaba con tener su propio hotel. Honjun escuchaba con atención, haciendo preguntas específicas sobre el funcionamiento del resort, los procesos internos, la satisfacción de los huéspedes. Camila, sin darse cuenta, empezó a hablar con más naturalidad, olvidando por momentos que estaba conversando con un millonario. «Los huéspedes normalmente se quejan de la demora del servicio a cuartos», dijo ella, gesticulando animadamente. «Pero no es culpa de los meseros. Es que la cocina está muy lejos de las habitaciones, y el montacargas de servicio siempre se descompone». «Interesante», murmuró Honjun. «¿Y cómo sabe eso?». «Porque yo limpio las habitaciones y escucho las quejas», respondió Camila sin más. «Cuando eres invisible, la gente habla como si no estuvieras ahí». Honjun dejó de escribir y la miró con curiosidad. «¿Invisible?». Camila se sonrojó un poco. «Sí, el personal de limpieza es medio invisible para los huéspedes, y a veces para la administración también. Hablan de todo frente a nosotros, problemas personales, negocios, quejas, como si fuéramos muebles. Y usted escucha todo», dijo Honjun, no como pregunta sino como afirmación. «No a propósito».
se defendió Camila rápido. Pero cuando alguien está gritando por teléfono sobre un contrato mientras tú limpias su baño, es difícil no oír. Honjun rió, un sonido genuino que hizo que Camila se relajara por completo. Usted vale más de lo que imagina, dijo él. Conoce este lugar mejor que cualquier informe administrativo. Pasaron el resto de la tarde conversando. Honjun hacía preguntas sobre procedimientos, políticas, relaciones entre empleados, y Camila respondía con una honestidad que a ella misma le sorprendía. Habló de cosas que nunca había comentado con nadie. Cómo algunos gerentes trataban mal al personal, cómo ciertas prácticas parecían dudosas y cómo en los últimos meses todo había cambiado de manera extraña. Los empleados están nerviosos, le contó ella. Se oyen rumores de despidos, recortes de beneficios. Lucas anda más estresado de lo normal, y eso ya es mucho. ¿Por qué crees que está pasando esto?, preguntó Honjun. No lo sé, Camila dudó, pero escuché algo sobre problemas financieros. Nada confirmado, solo comentarios. Honjun asintió pensativo. A medida que la tarde avanzaba, Camila se sentía más cómoda. Honjun tenía una forma de escuchar que le hacía sentir que su opinión valía. Hacía preguntas inteligentes, mostraba interés genuino y la trataba como a una igual. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Honjun durante una pausa. Claro. ¿Cómo aprendiste coreano? Camila sonrió, pero en sus ojos se notaba una sombra de tristeza. Mi papá era coreano, dijo simplemente. Se fue cuando yo era niña, pero dejó algunos libros. Empecé a estudiar sola, primero por curiosidad, luego por, no sé, tal vez por la esperanza de entenderlo mejor. Honjun la observó con atención, notando el cambio en su expresión. Debió ser difícil aprender por tu cuenta. Lo fue, admitió Camila, pero soy terca. Cuando decido algo no me rindo fácil. Eso se nota, dijo Honjun con una sonrisa. El sol se estaba poniendo cuando Camila finalmente se levantó para irse. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana, dijo Honjun. Tengo reuniones importantes. Aquí estaré, prometió Camila. Al día siguiente Camila llegó 15 minutos antes, aún acostumbrándose a la ropa formal. Decidió pasar por la cocina a tomar un café antes de subir a la suite. Era una costumbre antigua y necesitaba cafeína para enfrentar lo que parecía ser un día complicado. Caminaba por el pasillo de las oficinas administrativas cuando escuchó voces que venían del despacho de Lucas. La puerta estaba entreabierta y reconoció enseguida la voz del gerente. «Tiene que ser rápido», decía Lucas en tono urgente. «Hacemos que el coreano firme el contrato sin que investigue mucho. Cuanto menos sepa sobre los números reales, mejor». Camila se detuvo en el pasillo, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. «¿Y si se da cuenta?», preguntó otra voz, que ella reconoció como la de Rodrigo, el gerente financiero. «No se va a dar cuenta si actuamos rápido», respondió Lucas con impaciencia. «El tipo ni siquiera habla español, y el intérprete oficial está de nuestro lado. Cerramos el trato hoy y listo. Y la señora de limpieza que eligió como asistente. Esa es temporal. En cuanto firme encontramos una excusa para despedirla. Una simple señora de limpieza no va a echar a perder un negocio de millones». Camila sintió un vacío en el estómago. Apretó con fuerza su taza de café, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podían oírlo desde el otro lado de la puerta. «Entonces está decidido», dijo Lucas. «Reunión en 1 hora, presentamos los papeles, él firma y asunto arreglado». Camila se alejó de la puerta en silencio, con la mente a 1000 por hora. Tenía que contarle a Honjun. Pero ¿cómo explicar que estaba escuchando detrás de la puerta? ¿Y si no le creía? Al fin y al cabo, ella no era más que una señora de limpieza contra la palabra del gerente general. Pero había algo que tenía muy claro. No iba a dejar que engañaran al hombre que le había dado la primera oportunidad real de su vida. Camila subió a la suite con el corazón aún acelerado por lo que había oído. Encontró a Honjun en la terraza, mirando el mar mientras hablaba por teléfono en coreano. Por el tono serio de su voz parecía algo importante relacionado con el trabajo. Ella esperó con respeto a que terminara la llamada, tratando de ordenar en su cabeza cómo contarle lo que había escuchado entre Lucas y Rodrigo. «Buenos días, Camila», dijo Honjun guardando el teléfono. «¿Todo bien? Te ves preocupada». «Señor Honjun, necesito contarle algo importante», empezó ella, respirando hondo. «Esta mañana escuché una conversación entre Lucas y el gerente financiero». Honjun levantó la mano con amabilidad para interrumpirla. «Antes de hablar de trabajo, ¿qué te parece si almorzamos juntos?
Tengo curiosidad de probar la comida mexicana auténtica del resort. Camila parpadeó, confundida. ¿Almorzar? Señor, creo que no entendió. Escuché algo muy serio sobre... Entendí perfectamente, dijo Honjun con una sonrisa tranquila. Y por eso mismo necesito que me acompañes al restaurante. Las conversaciones importantes deben hacerse en lugares neutros, donde no corremos el riesgo de ser escuchados. Camila miró alrededor de la suite, dándose cuenta de la sutileza de la sugerencia. Claro, si había algo sospechoso en marcha, era posible que ni siquiera la suite presidencial fuera un lugar seguro para tener conversaciones confidenciales. Pero señor, protestó ella mirando su ropa, no puedo almorzar en el restaurante principal con usted. Los demás huéspedes lo verán raro y Lucas puede pensar lo que quiera, dijo Honjun, tomando su saco. Ahora eres mi asistente oficial. Es completamente normal que almorcemos juntos para hablar de trabajo. Camila todavía dudó. Nunca he almorzado en el restaurante principal. Siempre como en la cocina con los demás empleados. Entonces ya es hora de probar algo nuevo, dijo Honjun, caminando hacia la puerta. Además, necesito observar cómo el resort trata a sus huéspedes. ¿Y quién mejor para acompañarme que alguien que conoce cada rincón de este lugar? 15 minutos después, Camila estaba sentada en una mesa de la terraza del restaurante principal, con vista a la alberca y al mar. El ambiente era elegante, con manteles blancos, vajilla fina y un servicio impecable que ella solo había observado de lejos mientras limpiaba. El maitre, al reconocer a Honjun como un huésped VIP, los acomodó en la mejor mesa disponible. Camila notó algunas miradas curiosas de otros empleados, pero intentó mantener la postura profesional que Honjun esperaba de ella. «Relájate», le dijo él notando su nerviosismo. «Tienes tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona». «Es extraño estar del otro lado», admitió Camila, mirando a una mesera que conocía bien sirviendo en una mesa cercana. «Ayer yo limpiaba estas mesas, hoy estoy sentada en una». «¿Y cómo te sientes?» Camila pensó por un momento, asustada, emocionada, confundida, todo al mismo tiempo. Honjun soltó una pequeña risa. Así nos sentimos cuando algo importante está cambiando en nuestras vidas. El mesero se acercó con los menús, visiblemente nervioso por atender al huésped más importante del resort. Honjun pidió recomendaciones de platillos mexicanos, y Camila se sorprendió sugiriendo sus especialidades favoritas de la cocina. «Los camarones al ajillo de Doña Elena son los mejores que va a probar», dijo ella con naturalidad. «Y si quiere algo más tradicional, el mole poblano es increíble». «Vamos a probar los dos», decidió Honjun. «¿Y tú, qué vas a pedir?» «Yo». Camila dudó, mirando los precios en el menú y sintiendo un pequeño impacto. «Tal vez solo una ensalada». «Camila», dijo Honjun con firmeza pero con amabilidad, «vas a pedir lo que realmente quieras comer, no lo que crees que deberías pedir». Ella sonrió tímidamente y pidió sus quesadillas favoritas, esas que siempre había querido probar al ver a los huéspedes comerlas. Mientras esperaban la comida, Honjun le hizo preguntas casuales sobre su vida, su familia, sus sueños. Camila se encontró hablando de cosas que rara vez compartía con alguien, que soñaba con viajar por el mundo, conocer otras culturas, tal vez algún día trabajar en turismo internacional. «¿Por qué nunca lo intentaste?», preguntó Honjun. «Por el dinero, sobre todo», respondió ella con sinceridad. «Y, no sé, siempre pensé que esas cosas no eran para personas como yo, personas como tú. Personas sencillas, pobres, sin estudios universitarios». Honjun la miró con atención. «Hablas 3 idiomas con fluidez. Sabes más sobre hospitalidad y servicio al cliente que muchos gerentes que he conocido. Tienes una gran capacidad para leer a las personas y entender situaciones. ¿Cómo es eso ser sencilla?» Camila se sonrojó, no acostumbrada a ese tipo de reconocimiento. La comida llegó y Honjun la probó todo con genuina curiosidad y gusto. Hizo preguntas sobre los ingredientes, la preparación, la historia de los platillos. Camila se entusiasmó explicando sobre la cocina mexicana, contando historias que había aprendido de Doña Elena sobre las recetas tradicionales. «Deberías ser guía turística», comentó Honjun después de probar el mole. «Tienes una forma de explicar que hace que todo suene interesante». «Gracias», dijo Camila, sintiéndose más segura. «Pero ahora necesito contarle lo que escuché esta mañana». Honjun asintió, indicando que la escuchaba. En voz baja, Camila relató la conversación entre Lucas y Rodrigo, repitiendo exactamente las frases que había memorizado. Honjun la escuchó sin interrumpir,
pero ella pudo notar que su expresión se volvía cada vez más seria. «Entonces quieren que firme algo rápido, sin investigar», murmuró él pensativo. «Y mencionaron que el intérprete oficial está de su lado», agregó Camila. «Eso significa que intentarán engañarme con la traducción», completó Hong-gun. «Interesante. ¿Qué vamos a hacer?» Hong-yun sonrió, y en sus ojos había un brillo astuto. «Vamos a dejar que crean que tienen el control. Mientras tanto, tú vas a ser mis ojos y oídos. Actúa con normalidad, pero observa todo». Camila asintió, sintiéndose parte de una misión importante. Estaban terminando el postre cuando Camila, gesticulando con entusiasmo mientras contaba una historia divertida sobre doña Elena y un huésped difícil, golpeó sin querer el vaso de jugo de naranja. El líquido salió en un arco perfecto y aterrizó directamente en el saco de Hong-yun. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Camila levantándose de la silla. «Señor Hong-yun, discúlpeme. ¡Qué desastre!». El saco era claramente carísimo, de una tela que ella ni siquiera podía identificar. El jugo se estaba extendiendo por la manga y la solapa, dejando una mancha anaranjada que parecía imposible de quitar. «Perdóneme mucho», repitió, tomando servilletas y tratando desesperadamente de limpiar la mancha. «Yo pago la tintorería, o le compro uno nuevo, o, ay, no, esto debe haber costado más de lo que gano en 6 meses». Hong-yun miró el saco mojado, luego a Camila en pánico, y entonces empezó a reír. No fue una risita educada, ni una sonrisa incómoda. Fue una carcajada genuina, espontánea, que hizo que otros huéspedes voltearan a verlos. «¿Por qué se ríe?», preguntó Camila, aún angustiada. «¿Arruiné su ropa?». «¿Por qué?», dijo Hong-yun, todavía riendo y quitándose el saco. «Es la primera vez en años que alguien me trata como a una persona normal. Usted está más preocupada por mi ropa que yo mismo. Pero es un saco carísimo». «Solo es un saco», dijo Hong-yun, doblándolo con calma. «Tengo decenas iguales. Pero momentos genuinos como este son raros». Camila lo miró como si él se hubiera vuelto loco. «¿De verdad está bien? ¿No se golpeó la cabeza?». Hong-yun rió aún más. «Estoy perfecto. De hecho, me siento mejor que en mucho tiempo». Pagaron la cuenta y caminaron de regreso al lobby, Hong-yun llevando el saco manchado como si fuera lo más normal del mundo. Camila seguía disculpándose cada pocos pasos, y él continuaba asegurándole que no pasaba nada. Cuando llegaron a la recepción, encontraron a un hombre de traje esperando nervioso junto al mostrador. Era alto, delgado, con canas y un portafolio en la mano. «Ese debe ser el intérprete oficial», murmuró Hong-yun a Camila. Lucas se acercó de inmediato, claramente aliviado. «Señor Kang, este es Park Min-ho, nuestro intérprete profesional. Finalmente llegó desde Dallas». El hombre se inclinó con respeto y empezó a hablar en coreano. «Señor Kang, le ofrezco 1000 disculpas por el retraso. Hubo problemas con mi vuelo, pero ahora estoy aquí para servirle como es debido». «Sé que tuvo que conformarse con», miró con desdén a Camila, «ayuda improvisada, pero ahora todo se resolverá de manera profesional». Camila sintió que la sangre le hervía. El intérprete prácticamente la había llamado incompetente, insinuando que Hong-yun había recibido un mal servicio por su culpa. Hong-yun mantuvo una expresión neutra y respondió en coreano. «Entiendo. ¿Y cómo piensa servirme como es debido?». «Bueno», dijo el intérprete, lanzando otra mirada despectiva hacia Camila. «Primero sugiero que prescindamos de la asistente temporal. Claramente, no tiene la capacitación para manejar asuntos de su importancia. Así podremos enfocarnos en los contratos que el resort está ansioso por finalizar hoy mismo». Camila se atragantó. El hombre básicamente estaba intentando deshacerse de ella y forzar a Hong-yun a firmar los contratos de inmediato, tal como Lucas había planeado. Hong-yun miró a Camila, viendo la indignación en sus ojos, luego volvió a mirar al intérprete. «Propuesta interesante», dijo con calma en coreano. «Vamos a ver cómo se desarrolla esto». Lucas se acercó, sonriendo con ansiedad. «Entonces, señor Kang, ¿qué le parece si discutimos los detalles del contrato ahora que su intérprete ya llegó? Tengo todo preparado en mi oficina». Hong-yun asintió cortésmente, pero Camila podía ver la astucia en su mirada. Él había entendido perfectamente el juego que intentaban jugar. Lo que ellos no sabían era que Hong-yun y Camila ahora eran un equipo. La sala de juntas del resort nunca había parecido tan tensa. Lucas había preparado todo meticulosamente. Una mesa impecable, documentos organizados en carpetas elegantes, café servido en porcelana fina e incluso flores frescas para crear un ambiente acogedor.
pero Camila podía sentir la falsedad en el aire como un perfume empalagoso. Honjun se sentó en la cabecera de la mesa, manteniendo su postura impecable de empresario. El intérprete Park Min-ho se colocó a su derecha, claramente asumiendo el control de la situación. Lucas ocupó la silla de enfrente, con Rodrigo, el gerente financiero, a su lado. Camila fue enviada a una silla en la esquina, como si fuera solo una espectadora. Bueno, señor Khan, empezó Lucas con una sonrisa que parecía pegada al rostro, estamos muy honrados de presentarle nuestra propuesta de sociedad. Estoy seguro de que quedará impresionado con las oportunidades que podemos ofrecerle. Park Min-ho le tradujo a Honjun, pero Camila notó de inmediato que algo no estaba bien. El intérprete no dijo exactamente lo que Lucas había dicho. En lugar de eso, dijo, «Señor Khan, están muy interesados en cerrar este trato hoy. Las condiciones son muy favorables para usted, y aseguran que todos los números han sido auditados de forma independiente». Camila sintió un nudo en el estómago. Honjun asintió con cortesía, sin saber que desde el primer momento le estaban dando información falsa. Lucas abrió la primera carpeta y empezó a mostrar gráficas coloridas con datos de ocupación hotelera, ingresos anuales y proyecciones de crecimiento. Los números parecían impresionantes, pero Camila conocía la realidad detrás de ellos. Sabía que varias áreas del hotel se cerraban durante la temporada baja por falta de mantenimiento, que muchos huéspedes se quejaban seguido de los servicios y que los rumores sobre problemas financieros no paraban. Como puede ver, dijo Lucas, señalando una gráfica, nuestra ocupación anual promedio es del 85%, con ingresos creciendo de forma constante en los últimos 3 años. Park Min-ho tradujo. Dicen que la ocupación es del 95% y que nunca han tenido problemas financieros. El crecimiento ha sido exponencial y asegurado. Camila apretó las manos debajo de la mesa. Las mentiras eran descaradas, pero Honjun no tenía forma de saberlo. Rodrigo tomó la palabra y empezó a presentar hojas de cálculo con datos financieros complejos. Habló de márgenes de ganancia, flujo de efectivo positivo e inversiones en infraestructura. Otra vez, Park Min-ho cambió la traducción, pintando un panorama aún más optimista que el original. Nuestros niveles de satisfacción de los huéspedes están entre los más altos de la región, dijo Lucas sin vergüenza. Solo recibimos comentarios positivos en las plataformas de evaluación. Camila casi se atraganta. Ella misma había visto muchas quejas en línea sobre cuartos mal cuidados, aire acondicionado dañado y mal servicio. Park Min-ho tradujo. Son el resort número 1 en satisfacción del cliente en todo México. Nunca han recibido una sola queja. Fue demasiado. Camila ya no pudo quedarse callada viendo cómo engañaban a Honjun tan abiertamente. Se levantó de la silla y detuvo la presentación. «Con permiso», dijo en coreano, dirigiéndose directamente a Honjun, «pero necesito aclarar algunas traducciones que no son correctas». Todos en la sala se quedaron inmóviles. Lucas se puso rojo, Park Min-ho se puso pálido y Rodrigo dejó caer su pluma al piso. «Señorita Rivera», dijo Lucas con un tono peligrosamente bajo, «está fuera de lugar. Regrese a su asiento de inmediato». Camila ignoró por completo a Lucas y siguió hablando con Honjun en coreano. «Señor, el intérprete no está traduciendo bien». Cuando el señor Lucas dijo que la ocupación promedio era del 85%, él tradujo 95%. Cuando mencionaron problemas ocasionales con la infraestructura, él dijo que nunca hubo problemas. Y cuando hablaron de niveles de satisfacción entre los más altos de la región, él tradujo el número 1 en todo México. Honjun mantuvo una expresión neutral, pero Camila pudo ver una chispa peligrosa en sus ojos. Park Min-ho se levantó bruscamente, visiblemente nervioso. «Señor Khan, esta empleada está tratando de sabotear nuestra reunión. Claramente no entiende los detalles técnicos y está confundiendo la información. Sugiero que la retiremos para poder continuar profesionalmente». «De hecho», dijo Honjun en coreano con voz fría, «entiendo perfectamente el español. He estado escuchando todo lo que se dijo en el idioma original y comparándolo con sus traducciones». El silencio que siguió fue abrumador. Park Min-ho se quedó blanco como papel. Honjun se levantó despacio y cuando habló lo hizo en un español perfecto, para sorpresa de todos en la sala. «Señor Park Min-ho, sus servicios ya no son necesarios. Puede retirarse de inmediato». «Señor Khan», balbuceó Park Min-ho, «¿puedo explicarlo?» «No hay nada que explicar», dijo Honjun volviendo al coreano.
Usted intentó engañarme deliberadamente. Salga ahora, antes de que llame a seguridad. Park Min-ho recogió sus cosas rápidamente y salió con la cabeza baja. Lucas y Rodrigo estaban visiblemente nerviosos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Señor Khan, empezó Lucas con nerviosismo. Claramente hubo un malentendido. El único malentendido, dijo Hon-yun aún en español, fue haber asumido que estaba tratando con personas honestas. Esta reunión ha terminado. Pero señor, ¿podemos explicar? No hay nada que explicar. Hon-yun se volvió hacia Camila y le habló en coreano. Gracias por su honestidad. Continuemos nuestra conversación en privado. Hon-yun salió de la sala, seguido por Camila. Lucas se quedó atrás, mirando desesperado los documentos esparcidos sobre la mesa, como si fueran pedazos de un sueño hecho trizas. En el pasillo, Hon-yun se detuvo y se volvió hacia Camila. Gracias, le dijo simplemente en coreano. No podía permitir que la engañaran, respondió ella. No era justo. Arriesgaste tu trabajo por mí. Camila se encogió de hombros. Hay cosas más importantes que un empleo. Hon-yun la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Había respeto, gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Desde ahora, dijo él, eres oficialmente mi única intérprete y asistente. No confío en nadie más en este resort, solo en ti. Señor, Hon-yun la corrigió, creo que ya pasamos el punto de tanta formalidad. Camila sonrió. Entonces, Hon-yun, y tú puedes decirme simplemente Camila. Camila, repitió él, y la forma en que dijo su nombre le provocó algo extraño en el estómago. Necesito que sigas siendo mis ojos y oídos aquí. Claramente hay algo muy mal, y tú eres la única persona en quien puedo confiar. Puede contar conmigo. Caminaron juntos hacia los elevadores, pero Camila sintió miradas de enojo siguiéndolos por los pasillos. Sabía que había hecho enemigos poderosos, pero no se arrepentía. Esa tarde, mientras Hon-yun estaba en una llamada internacional, Camila decidió investigar por su cuenta. Conocía el resort como la palma de su mano, y sabía que si había documentos comprometedores, seguramente estarían en la oficina de Lucas. La oficina estaba en el segundo piso del edificio administrativo, una zona que ella limpiaba religiosamente todas las mañanas. Sabía que Lucas siempre se iba a las 5 en punto para su hora social en el bar, dejando la oficina vacía. Camila esperó hasta asegurarse de que el piso estuviera desierto y luego usó su llave maestra de empleada para entrar. La oficina era demasiado ostentosa para su gusto, con muebles de cuero caros y diplomas enmarcados que parecían estar ahí más para impresionar que para informar. Empezó a revisar con cuidado, sin mover demasiado las cosas para no levantar sospechas. Cajones, archivos, carpetas, todo parecía normal al principio, pero detrás de un archivo sobre recursos humanos, encontró una carpeta sin etiqueta. Dentro había documentos que le helaron la sangre. Informes financieros reales, muy diferentes a los que habían mostrado a Hon-yun. El resort tenía serios problemas de flujo de efectivo. Había deudas enormes con proveedores, sueldos atrasados de empleados y varias demandas pendientes de ex empleados. Pero eso no era lo peor. Al fondo de la carpeta, encontró un contrato preliminar entre Lucas y una empresa constructora. El plan era vender el terreno del resort a un conglomerado que quería construir un complejo comercial. El dinero de la venta serviría para pagar las deudas, pero dejaría a cientos de empleados sin trabajo y destruiría uno de los destinos turísticos más hermosos de la región. Y Han-yun, según los documentos, él solo era una fuente temporal de capital para mantener las apariencias hasta concretar la venta. Después su inversión simplemente desaparecería entre el caos legal de la transición. Camila fotografió los documentos con su celular, las manos temblando de indignación. No era solo un fraude financiero, era la destrucción total de un lugar que cientos de personas llamaban su trabajo, su hogar. Guardó todo exactamente como lo había encontrado y salió de la oficina, con el corazón latiendo desbocado. Necesitaba contarle a Hon-yun de inmediato, pero también sabía que ahora estaba en verdadero peligro. Si Lucas se enteraba de que había encontrado esos documentos, Camila caminó rápido por los pasillos, sintiendo como si cada sombra pudiera esconder una amenaza. Pero algo tenía muy claro. No dejaría que engañaran a Hon-yun, aunque eso le costara todo lo que tenía. La alianza entre ellos se había transformado en algo más fuerte que una simple confianza profesional. Era una unión basada en honestidad, respeto mutuo y una creciente certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Pero primero,
Tenían que sobrevivir a lo que se avecinaba. Camila corrió por los pasillos del resort con el corazón acelerado, las fotos de los documentos ardiendo en su celular como pruebas de un crimen terrible. Tenía que encontrar a Hong-jun de inmediato, pero cuando llegó a la suite presidencial, encontró la puerta cerrada y voces en coreano viniendo desde dentro. Tocó discretamente, pero nadie respondió. Por el tono de las voces, parecía una videollamada importante con inversionistas de Corea del Sur. Camila sabía que Hong-jun había mencionado una reunión clave sobre otros proyectos, pero no imaginaba que sería justo ahora, cuando más necesitaba hablar con él. «Con permiso», dijo ella al guardia del hotel que estaba en el pasillo. «Necesito hablar urgentemente con el señor Hong-jun». «Él está en una reunión cerrada con inversionistas internacionales», respondió el hombre con amabilidad. «No puede ser interrumpido durante las próximas 2 horas». «2 horas». Camila sintió que el desespero se apoderaba de ella. Lucas podría descubrir en cualquier momento que alguien había revisado sus documentos. ¿Y si movía los papeles del lugar? ¿Y si destruía las pruebas? Decidió regresar a la oficina para verificar si había dejado algún rastro. Tal vez pudiera fotografiar más documentos, encontrar pruebas aún más sólidas del fraude. Cuando llegó al segundo piso, el pasillo estaba en silencio. Perfecto. Camila usó de nuevo su llave maestra y entró a la oficina de Lucas, dirigiéndose directo al archivo donde había encontrado la carpeta comprometedora. Pero cuando abrió el cajón, la sangre se le heló. La carpeta ya no estaba ahí. Desesperada, empezó a buscar en otros lugares. Tal vez Lucas había movido los documentos. Quizá estaban en otro archivo, en otro cajón. Interesante, dijo una voz fría detrás de ella. Camila se dio la vuelta lentamente y encontró a Lucas parado en la puerta de la oficina, con una sonrisa cruel en el rostro. A su lado estaban Rodrigo y 2 guardias del resort. ¿Puedo saber qué hace en mi oficina privada, señorita Rivera? El corazón de Camila latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Yo estaba limpiando, balbuceó, señalando el carrito de limpieza que había dejado en el pasillo. ¿Limpiando? Lucas caminó lentamente hacia ella, como un depredador acorralando a su presa. Qué raro, porque por lo que veo estaba revisando mis archivos personales. No, yo solo estaba. Rodrigo, dijo Lucas, interrumpiéndola. Llama a seguridad. Aquí tenemos un caso claro de allanamiento e intento de robo. ¿Robo? Camila se irguió, indignada. Yo no robé nada. ¿Ah, no? Lucas abrió un cajón de su escritorio y sacó una billetera de cuero cara. Entonces, ¿cómo explica que a mi billetera le falten $200 en efectivo? Eso es mentira, exclamó Camila. Yo nunca tomé su dinero. ¿Y cómo explica estar en mi oficina privada, revisando mis archivos sin autorización? Camila abrió la boca para responder, pero no encontró una explicación que no la incriminara aún más. En realidad estaba revisando sus archivos. Y sí, había entrado sin permiso. Rodrigo, documenta todo, ordenó Lucas. Allanamiento de propiedad privada, revisión de documentos confidenciales y robo de dinero. Eso es más que suficiente para despido justificado y denuncia penal. Espere, dijo Camila desesperada. Déjeme explicar. Yo vi documentos que comprometen la seguridad del resort. Lucas sonrió fríamente. ¿Documentos confidenciales que una simple camarista no debería ni saber que existen? Camila comprendió que había caído en una trampa. Lucas sabía exactamente lo que ella había encontrado y había preparado esta escena para deshacerse de ella antes de que pudiera contárselo a Hong-jun. «Señorita Rivera», dijo Lucas con falsa formalidad, «está despedida por causa justificada, con efecto inmediato. Los guardias la acompañarán a recoger sus pertenencias y la escoltarán fuera de la propiedad». «No», gritó Camila, «no pueden hacer esto. Yo sé lo que están planeando. Vi los documentos sobre la venta del terreno, sobre las deudas reales, sobre cómo piensan engañar a Hong-jun». Lucas y Rodrigo intercambiaron miradas significativas. «¿Ve?», dijo Lucas a los guardias. «Está claramente alterada. Probablemente usó drogas. Está delirando con conspiraciones imaginarias». «No estoy delirando». Camila intentó dirigirse a la puerta, pero los guardias bloquearon su paso. «Hong-jun tiene que saber la verdad. El señor Kang no será molestado con las fantasías de una empleada inestable», dijo Lucas. «Él tiene asuntos importantes que atender». Camila sintió que el desespero la envolvía. Lucas lo había planeado todo perfectamente. La había sorprendido en el acto, inventado pruebas falsas de robo, y ahora la estaba haciendo pasar por una trabajadora desequilibrada.
¿Quién creería la palabra de una camarista contra la del gerente general? Por favor, suplicó. Solo déjenme hablar con él. 5 minutos. Es todo lo que pido. Imposible, dijo Lucas. Guardias, acompáñenla afuera. Los dos hombres se acercaron a Camila, que retrocedió hasta chocar con la pared. Todo estaba perdido. Hon-jun sería engañado. El resort se vendería, cientos de personas perderían su empleo y ella no podría hacer nada para evitarlo. ¿Está pasando algún problema aquí? Todos se giraron. En la puerta de la oficina estaba Hon-jun, con una expresión seria en el rostro. Camila sintió una oleada de alivio tan grande que casi se desmaya. Señor Khan, dijo Lucas rápidamente, cambiando a un tono respetuoso, no queríamos molestarlo. Tuvimos un pequeño incidente con una empleada, pero ya lo estamos resolviendo. Hon-jun entró a la oficina y observó la escena. Camila acorralada contra la pared, 2 guardias de seguridad intimidándola, y Lucas y Rodrigo visiblemente nerviosos. ¿Qué tipo de incidente?, preguntó con calma. La señorita Rivera fue sorprendida entrando sin permiso a mi oficina y robando dinero, dijo Lucas. Está siendo despedida por causa justificada. Hon-jun miró a Camila, que tenía los ojos rojos pero una expresión firme. ¿Es cierto, Camila? Estuve en su oficina, admitió ella en coreano, pero no robé nada. Encontré documentos que usted necesita ver. Documentos sobre un fraude que ellos están planeando contra usted. Está mintiendo, interrumpió Lucas. Claramente está alterada y está inventando cosas para librarse del problema. Hon-jun levantó la mano para hacer callar a Lucas. Luego se dirigió a los guardias. Salgan, ahora. Pero señor, protestó uno de ellos, tenemos órdenes del gerente. Y ahora tienen órdenes mías, dijo Hon-jun con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Salgan. Los guardias dudaron, miraron a Lucas, pero al final se fueron. Lucas se notaba cada vez más nervioso. Señor Khan, realmente no es necesario. Ella se queda, dijo Hon-jun mirando directamente a Lucas. Y quiero escuchar su versión. Ahora. El silencio que siguió fue tenso. Lucas y Rodrigo estaban claramente en pánico, mientras Camila sentía una mezcla de alivio y gratitud. Hon-jun había llegado justo a tiempo, como un ángel guardián. Camila, dijo Hon-jun suavemente en coreano, cuéntame todo. Y Camila supo que, por fin, tendría la oportunidad de contar la verdad. Camila respiró hondo y empezó a hablar en coreano, mientras Lucas y Rodrigo se ponían más pálidos al no entender nada de lo que se decía. Relató la conversación que había escuchado esa mañana, su búsqueda en la oficina y, sobre todo, los documentos que había fotografiado. Planean usar su dinero solo para aparentar, explicó, mostrando las fotos en su celular. El verdadero plan es vender el terreno a una constructora. Su inversión simplemente desaparecería en el proceso. Hon-jun examinó las fotos con atención. Su rostro se volvía más serio con cada imagen. Camila podía ver en sus ojos la ira contenida mientras asimilaba la magnitud del engaño. Y hay más, continuó ella. El resort está en serios problemas financieros. Deudas enormes, sueldos atrasados, demandas judiciales. Nada de lo que le presentaron es verdad. Hon-jun se volvió hacia Lucas y Rodrigo, que estaban visiblemente sudando. Salgan, dijo en español con una voz fría como el hielo. Ahora. Señor Khan, intentó Lucas, si pudiéramos solo explicar. Que salgan, gritó Hon-jun, y había algo en su voz que hizo retroceder incluso a Lucas. Los dos hombres salieron rápido, dejando a Hon-jun y Camila solos en la oficina. Él se sentó pesadamente en la silla de Lucas, pasándose las manos por el cabello. Gracias, dijo finalmente. Si no hubieras descubierto esto... No pueden salirse con la suya, dijo Camila con firmeza. No se trata solo de su dinero. Hay cientos de empleados que van a perder su trabajo. Familias enteras que dependen de este lugar. Hon-jun la miró con admiración. Arriesgaste todo para protegerme. ¿Por qué? Camila dudó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque usted me trató como a una persona, como a alguien que importa. Nadie había hecho eso antes. Algo cambió en la expresión de Hon-jun. Caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia que no era completamente profesional, pero tampoco lo bastante cercana como para ser íntima. «Tú importas», dijo suavemente. «Más de lo que imaginas». El ambiente entre ellos se llenó de una tensión que Camila nunca había sentido antes. Podía sentir su corazón acelerado, no por miedo, sino por algo muy distinto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, tratando de romper el momento. «Ahora», dijo Hon-jun, retomando su tono empresarial, «voy a investigar todo por mi cuenta. Necesito pruebas concretas antes de tomar cualquier decisión.
Pasaron las siguientes horas trabajando juntos, Honjun haciendo llamadas a sus abogados e investigadores privados, mientras Camila organizaba toda la información que había reunido. Trabajaban en perfecta armonía, ella anticipando lo que él necesitaba, él valorando cada observación que ella hacía. «Deberías haber estudiado administración», comentó Honjun durante una pausa. «Tienes un instinto natural para los negocios». «Tal vez en otra vida», dijo Camila riendo. «En esta solo soy una trabajadora de limpieza que habla coreano». «No», dijo Honjun en serio. «En esta vida eres mucho más que eso. Solo necesitas que alguien vea tu verdadero valor. Otra vez, esa mirada, esa tensión». Camila sintió que las mejillas se le sonrojaban y trató de concentrarse en los papeles frente a ella. Cuando por fin terminaron, ya pasaban de las 9 de la noche. El resort estaba en silencio, con solo algunas luces encendidas en los pasillos. «¿Tienes hambre?», preguntó Honjun de repente. «Un poco», admitió Camila. «¿Qué te parece si cenamos? Puedo pedir servicio a la habitación o mejor en tu suite», dijo Camila rápidamente. «Después de lo que pasó hoy, creo que Lucas tiene espías por todas partes». Honjun sonrió. «Pragmática e inteligente. Me gusta eso». Una hora después, Camila estaba en la suite presidencial, todavía con su saco de trabajo, pero con los zapatos a un lado y el cabello suelto. Honjun se había cambiado el traje por una camisa informal y unos jeans, y a ella le sorprendió ver lo joven y accesible que se veía así. La cena había llegado. Platillos mexicanos elaborados, una botella de vino tinto y postres que parecían obras de arte. Se sentaron en la terraza, con vista al mar iluminado por la luna llena. «No puedo creer que todavía esté aquí», dijo Camila tomando un sorbo de vino. «Ayer limpiaba estos platos. Hoy estoy comiendo en ellos». «¿Y mañana?», preguntó Honjun. «¿Qué te gustaría que pasara mañana?». Camila rió, sintiéndose más relajada que en años. «Mañana quiero ver a Lucas y a Rodrigo pagar por lo que hicieron. Y quiero que mantengas este resort funcionando para que doña Elena siga haciendo sus tacos mágicos y Roberto siga cuidando el jardín». «¿Y tú?», insistió Honjun. «¿Qué quieres para ti?». Camila se quedó callada un momento, mirando las olas romper en la orilla. «Yo nunca he pensado mucho en eso. Siempre he vivido un día a la vez». «Entonces empieza a pensar», dijo Honjun, inclinándose un poco más hacia ella. «Te mereces soñar en grande. El vino, la luna, la cercanía, todo creaba una atmósfera mágica». Camila se sorprendió mirando los labios de Honjun, preguntándose cómo sería besarlo. «Camila», murmuró él, con la voz ronca. «¿Sí? Eres extraordinaria». Se estaban acercando poco a poco, el espacio entre ellos se hacía más pequeño con cada segundo. Camila podía oler su perfume, ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, escuchar su respiración agitada. Cuando sus labios estaban a unos centímetros, la realidad la golpeó como un balde de agua fría. «No», dijo ella, alejándose de golpe y poniéndose de pie. «Esto no puede pasar». Honjun parpadeó, confundido. «¿Camila?» «Yo no pertenezco a este mundo, Honjun», dijo ella, señalando la lujosa suite a su alrededor. «Tú eres un billonario coreano. Yo soy una empleada de limpieza mexicana. Esto es una locura». «Camila, espera». Pero ella ya estaba tomando sus zapatos, dirigiéndose a la puerta. «Gracias por la cena», dijo sin mirarlo. «Nos vemos mañana para terminar el trabajo». Y se fue, dejando a Honjun solo en la terraza, con 2 copas de vino a medio tomar y una sensación de haber perdido algo muy importante. Camila corrió por los pasillos hasta llegar al cuarto del personal, con el corazón acelerado. Se dejó caer en la cama angosta, todavía con el sabor del vino en los labios y el aroma de su perfume en la ropa. Por un momento se había permitido soñar. Se había permitido imaginar que las diferencias de clase no importaban, que una empleada podía tener un final feliz con un príncipe moderno. Pero la realidad era más dura que los cuentos de hadas. Y la realidad era que los mundos distintos no se mezclan, por más que su corazón deseara lo contrario. Camila se despertó al día siguiente decidida a mantener una distancia profesional con Honjun. Se puso nuevamente su uniforme de limpieza, se recogió el cabello en un chongo apretado y decidió volver a su rutina normal. Lo que había pasado la noche anterior había sido un momento de debilidad, una fantasía tonta que no debía repetirse. Pero Honjun tenía otros planes. A las 7 de la mañana apareció en la cocina del personal causando un alboroto entre las cocineras que nunca habían visto a un huésped VIP en ese lugar. «Camila», dijo en coreano ignorando las miradas curiosas, «tenemos que hablar». «Señor Honjun»,
respondió ella con formalidad, evitando mirarlo directamente. Creo que nuestra relación de trabajo ha llegado a su fin. Usted ya tiene la información que necesitaba. No ha terminado, dijo él con firmeza. En realidad, esto apenas comienza. Doña Elena, la cocinera principal, le susurró a Carmen. ¿Quién es ese hombre tan guapo que habla con nuestra Camila como si fuera una princesa? Camila se sonrojó intensamente. Por favor, le dijo en voz baja a Onjun, no aquí. Todos están mirando. Entonces ven conmigo, dijo él. Necesitamos terminar nuestra conversación. No hay nada que terminar, insistió Camila, tomando su carrito de limpieza. Debería buscar un intérprete profesional. Honjun la siguió por los pasillos, claramente sin intención de darse por vencido. Camila, sobre anoche. Anoche fue un error, lo interrumpió ella, empujando el carrito con más rapidez. Demasiado vino, una situación estresante, nada más. No fue un error, dijo Honjun alcanzándola. Fue el momento más real que he tenido en años. Camila se detuvo bruscamente y se dio la vuelta hacia él. ¿Real? Rió con amargura. ¿Qué hay de real entre un multimillonario y una camarista? Usted regresa a Corea en unos días y yo sigo aquí limpiando habitaciones. Esa es la realidad. ¿Y si no regreso? Preguntó Honjun suavemente. Camila sintió que el corazón le daba un salto, pero negó con la cabeza. Por favor, deje de decir eso. Solo lo hace todo más difícil. Durante los siguientes 2 días, Honjun intentó varios enfoques. Aparecía en los lugares donde ella trabajaba, siempre con una excusa profesional. Pedía traducciones innecesarias, solicitaba su opinión sobre detalles triviales, incluso se perdía por los pasillos, y casualmente la encontraba. «Me está siguiendo», dijo Camila la tercera vez que él apareció donde ella estaba trabajando. «Estoy tratando de hacer negocios en un resort donde no confío en nadie más que en usted», respondió él. «Necesito su ayuda, Camila, no solo como intérprete, sino como confidente». «¿Por qué?», preguntó ella, exasperada. «¿Por qué yo? Hay decenas de personas más capacitadas». «Porque usted es la única que no quiere nada de mí», dijo Honjun simplemente. «La única que me ve como persona, no como una oportunidad de negocio». Camila sintió un nudo en el pecho, pero se mantuvo firme. «No puedo ser su confidente, Honjun. Es demasiado complicado». «¿Complicado cómo?» «Usted sabe cómo», dijo ella sonrojándose. Honjun dio un paso más cerca. «¿Y si le digo que quiero que sea complicado?» Antes de que Camila pudiera responder, Lucas apareció en el pasillo con 2 guardias. «Señor Kang», dijo con una sonrisa forzada, «podría tener una palabra con usted. Es sobre algunos problemas con empleados». Honjun frunció el ceño. «¿Qué tipo de problemas?» «Bueno». Lucas intercambió una mirada significativa con los guardias. «Tenemos razones para creer que uno de nuestros empleados está robando a los huéspedes». «Eso es grave», dijo Honjun. «¿Quién?» Lucas señaló directamente a Camila. La señorita Rivera fue vista entrando y saliendo de habitaciones de huéspedes en horarios sospechosos. «Me gustaría revisar su bolso». «Esto es ridículo», dijo Camila indignada. «Yo limpio las habitaciones. Es mi trabajo entrar y salir de ellas». «Entonces, ¿no le importa que revisemos su bolso?», preguntó Lucas con falsa amabilidad. Camila dudó. Algo en la sonrisa de Lucas le provocó desconfianza, pero no tenía nada que ocultar. «Puede revisarlo», dijo, entregando su bolso pequeño. Lucas abrió el bolso teatralmente, frente a varios empleados que se habían detenido para presenciar la escena. Camila sintió horror cuando él sacó un reloj Rolex dorado que jamás había visto en su vida. «Interesante», dijo Lucas lo bastante alto para que todos escucharan. «Un Rolex de $15,000. Bastante caro para el salario de una camarista». «Eso no es mío», gritó Camila, entrando en pánico. «Alguien lo puso en mi bolso». «Siempre es la misma excusa», dijo Lucas, negando con la cabeza con gesto de decepción. «Señor Kang, lamento que haya sido engañado por esta empleada. Claramente lo estaba usando para tener acceso a las habitaciones de los huéspedes ricos». Camila sintió que el mundo le daba vueltas. Varios empleados la miraban con incredulidad y decepción. Doña Elena se cubrió la boca con las manos, impactada. Carmen susurró, «¿Cómo pudo?», a una compañera. «Yo no hice esto», repitió Camila desesperada. «Honjun, tiene que creerme». «Señor Kang», dijo Lucas, «entiendo que pueda estar emocionalmente involucrado, pero los hechos hablan por sí solos. Esta mujer lo ha engañado desde el primer día». Honjun había permanecido en silencio durante toda la escena, observando cada detalle. Ahora, caminó lentamente hacia Camila, que tenía lágrimas en los ojos. «Honjun», susurró ella, «por favor,
Para horror de Camila, Hong-Jun tomó el reloj de las manos de Lucas y lo examinó con atención. Interesante, dijo con calma. Este reloj tiene una inscripción. Para mi hijo Lucas, con cariño papá. Qué coincidencia que tenga el mismo nombre que nuestro gerente. El color desapareció del rostro de Lucas. Eso debe ser coincidencia. Debe serlo, dijo Hong-Jun, aún observando el reloj. Especialmente considerando que este es un modelo de edición limitada que salió a la venta la semana pasada. Bastante difícil para que Camila haya robado algo que acaba de llegar al mercado. Lucas empezó a tartamudear, pero Hong-Jun no había terminado. Además de eso, continuó, devolviéndole el reloj a Lucas, reconozco este modelo porque compré uno igual para mi sobrino. Cuesta exactamente $15,300, no 15,000. Un error curioso para alguien que supuestamente fue robado. El silencio en el pasillo era total. Lucas estaba visiblemente en pánico. Los guardias de seguridad se veían confundidos y los empleados comenzaban a murmurar entre ellos. Hong-Jun se volvió hacia Camila y delante de todos tomó con delicadeza su mano y la llevó a sus labios, dándole un beso con tanta reverencia que dejó a todos boquiabiertos. Ella es la única razón por la que sigo aquí, dijo en español, lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Y cualquiera que ponga en duda su honestidad, tendrá que enfrentarse conmigo personalmente. Camila sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero esta vez eran de alivio y gratitud. Hong-Jun no solo la había defendido, lo había hecho en público, dejando claro que confiaba completamente en ella. Lucas, dijo Hong-Jun, volviéndose hacia el gerente, le sugiero que sea más cuidadoso al hacer acusaciones, especialmente cuando se trata de pruebas falsas. Lucas abrió la boca y la volvió a cerrar como un pez fuera del agua, pero no logró decir una sola palabra coherente. Y ahora, dijo Hong-Jun, ofreciéndole el brazo a Camila, si me permite, tengo asuntos importantes que discutir con mi confidente más confiable. Y caminaron juntos por el pasillo, dejando atrás a un Lucas humillado y a empleados que por fin entendían que Camila no era solo una trabajadora de limpieza. Era alguien muy especial para un hombre muy poderoso. A la mañana siguiente, Hong-Jun convocó una reunión extraordinaria con el consejo directivo del resort. La sala de conferencias estaba llena de tensión. Era raro que un huésped, aunque fuera un inversionista potencial, tomara una iniciativa tan directa. Camila estaba nerviosa, sentada al lado de Hong-Jun en la cabecera de la mesa. Llevaba de nuevo el saco formal que él le había conseguido, lo cual le daba más seguridad, aunque aún se sentía intimidada por la presencia de tantas personas importantes. La presidenta del consejo, Elena Mendoza, nieta del fundador, el director financiero corporativo, el abogado del resort y otros ejecutivos que ella solo conocía de vista. Lucas también estaba presente, claramente incómodo y evitando mirar a los demás. Señoras y señores, empezó Hong-Jun en un español impecable. Gracias por venir a esta reunión con tan poco aviso. Los convoqué porque he descubierto información que afecta directamente el futuro de este resort. Elena Mendoza, una mujer elegante de unos 60 años, se inclinó hacia adelante, interesada. Señor Hong-Jun, apreciamos su interés en nuestro establecimiento. ¿En qué podemos ayudarlo? En realidad, respondió Hong-Jun, es al revés. Yo puedo ayudarlos, pero primero necesitan saber sobre ciertas irregularidades que he descubierto. El director financiero frunció el ceño. ¿Qué tipo de irregularidades? Hong-Jun miró a Camila y le hizo un gesto alentador con la cabeza. La señorita Rivera les presentará las pruebas. Camila respiró profundo y se levantó, sintiendo que todas las miradas se centraban en ella. Algunos miembros del consejo se veían sorprendidos. Después de todo, una empleada de limpieza estaba a punto de hacer una presentación ante el consejo directivo. Señores, comenzó con voz firme, encontré documentos que prueban irregularidades serias en la administración del resort. Conectó su celular al proyector y empezó a mostrar las fotos de los documentos que había encontrado. Las primeras imágenes eran de los informes financieros falsos que le habían presentado a Hong-Jun. Estos son los números que le mostraron al señor Hong-Jun, explicó, señalando la pantalla. Indican una ocupación promedio del 85% y un crecimiento constante. Elena Mendoza observó los números con atención. ¿Y cuál es el problema con estos informes? Camila pasó a la siguiente imagen. Estos son los números reales que encontré en la oficina del señor Lucas.
ocupación promedio del 62%, deudas de más de $2 millones con proveedores y 3 demandas laborales pendientes. El único sonido en la sala era el del aire acondicionado. El director financiero se puso visiblemente pálido. ¿Dónde consiguió esos documentos?, preguntó con voz entrecortada. En el archivo personal del señor Lucas, respondió Camila con calma. Pero hay más. Mostró las siguientes fotos que revelaban el contrato preliminar con una empresa constructora. El plan real no era asociarse con el señor Onjun. Continuó. Era usar su dinero como garantía temporal para vender el terreno del resort a esta constructora. Su inversión desaparecería en el proceso, y el resort sería demolido para construir un centro comercial. Elena Mendoza se levantó de golpe, el rostro rojo de furia. ¿Es cierto eso, Lucas? Lucas sudaba a chorros. Elena, puedo explicarlo. Las finanzas estaban muy ajustadas y pensé que tal vez un cambio de rumbo. ¿Cambio de rumbo?, gritó Elena. Estabas planeando destruir el legado de nuestra familia. El abogado del resort se inclinó hacia adelante. Señor Lucas, ¿es consciente de que estas acciones constituyen fraude, malversación y violación de la confianza fiduciaria? Yo tenía buenas intenciones, balbuceó Lucas. El resort ya estaba en bancarrota. Por tu mala administración, exclamó Elena. Los sueldos atrasados, el mantenimiento descuidado, los recortes innecesarios. Onjun se puso de pie con calma. Señora Mendoza, tengo una propuesta. En lugar de vender el resort, ¿qué tal una verdadera sociedad? Puedo invertir el capital necesario para pagar las deudas y modernizar las instalaciones, a cambio de una participación minoritaria en las ganancias. Elena lo miró con una renovada esperanza. ¿Eso salvaría el resort? Por completo, confirmó Hun, pero con algunas condiciones. Primero, total transparencia financiera. Segundo, un plan de modernización que conserve el carácter familiar del lugar. Y tercero, Lucas debe ser removido de inmediato. El consejo se reunió para una breve deliberación. Al regresar, Elena anunció: el consejo acepta su propuesta, señor Onjun. Y en cuanto al señor Lucas, se volvió hacia el gerente con la mirada fría. Está suspendido temporalmente mientras investigamos a fondo sus acciones. Dependiendo de lo que encontremos, podría enfrentar cargos criminales. Lucas se levantó lentamente, con el rostro lleno de humillación y rabia contenida. Al pasar junto a Camila, le susurró en voz muy baja, solo para que ella lo oyera. Esto no se ha terminado. Vas a pagar por humillarme. Camila sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Sin embargo, Hong-Yun notó el intercambio de palabras y lo guardó en su mente. Después de la reunión, Hong-Yun y Camila caminaron por la playa del resort. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Camila aún estaba asimilando todo lo que había pasado. Hoy salvaste cientos de empleos, dijo Hong-Yun. ¿Cómo te sientes? Rara, admitió Camila. Aún no me creo todo esto. Se sentaron en un tronco caído sobre la arena, mirando las olas. Hong-Yun estaba callado, pensativo. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo finalmente. Claro. ¿Cómo aprendiste coreano tan bien? Ayer mencionaste a tu papá, pero... Camila suspiró, mirando al horizonte. Mi papá era coreano, dijo lentamente. Park Jin-woo. Vino a México en los 90, trabajando para una empresa de electrónicos. Conoció a mi mamá en Guadalajara. ¿Y dónde está ahora? No lo sé, dijo Camila con tristeza. Nos dejó cuando yo tenía 5 años. Un día estaba ahí y al siguiente había desaparecido. Solo dejó algunos libros en coreano y una foto. Hong-Yun la miró con atención. ¿Has intentado buscarlo? ¿Cómo?, rió Camila con amargura. No teníamos dinero ni forma de hacerlo. Mi mamá trabajó el doble para sacarnos adelante. Yo empecé a estudiar coreano con los libros que él dejó, primero por curiosidad, luego porque, no sé, tal vez quería entender por qué se fue. ¿Y tu mamá? ¿Qué pensaba de tu búsqueda? Murió hace 3 años, dijo Camila suavemente. Cáncer. En sus últimos días me pidió que prometiera buscarlo algún día. Dijo que quizá tuvo una buena razón para irse. Hong-Yun se quedó en silencio por un largo momento. Park Jin-woo, murmuró. Es un nombre común en Corea, pero... ¿qué? Tengo contactos allá. Puedo ayudarte a buscarlo. Camila lo miró sorprendida. ¿Harías eso? Haría cualquier cosa por ti, respondió Hong-Yun con sencillez. Se quedaron callados, observando cómo empezaban a salir las estrellas en el cielo. Finalmente, Hong-Yun se volvió hacia ella. Camila, he decidido quedarme más tiempo aquí. La sociedad con el resort va a requerir por lo menos 2 meses de trabajo. Eso es genial, dijo ella. El resort te necesita. Y después, continuó él respirando hondo,
Quiero que vengas conmigo a Seúl. Camila sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Quiero que vengas a Corea, dijo Honjun tomando su mano. Podemos buscar a tu papá juntos, y podrías conocer mi empresa, mi cultura, mi mundo. Honjun, empezó ella, pero él la interrumpió. No me contestes ahora, piénsalo. Tienes 2 meses para decidir. Camila miró sus manos entrelazadas, sintiendo que estaba viviendo un sueño. ¿Y si no me adapto? ¿Y si tu mundo es demasiado diferente al mío? Entonces volvemos, dijo Honjun sin dudar. Pero, ¿y si sí te adaptas? ¿Y si descubrimos que nuestros mundos pueden encontrarse? Camila sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Por primera vez en su vida, alguien le estaba dando la oportunidad de soñar más allá de las limitaciones de su realidad. 2 meses, murmuró ella. 2 meses, confirmó Honjun. Para que te acostumbres a la idea de que mereces tener el mundo entero a tu alcance. Y ahí, en la playa bajo las estrellas, Camila empezó a creer que tal vez, solo tal vez, los cuentos de hadas podían hacerse realidad. En las 2 semanas siguientes, Camila y Honjun se volvieron inseparables. Oficialmente ella era su asistente personal e intérprete, pero en la práctica se habían convertido en compañeros en todo. Trabajaban juntos en la reestructuración del resort, almorzaban juntos y pasaban las tardes explorando los alrededores y conociendo mejor la cultura del otro. Camila nunca se había sentido tan valorada. Honjun pedía su opinión sobre todo, desde la decoración de las habitaciones hasta estrategias de mercadotecnia. Ella descubrió que tenía un talento natural para los negocios y que sus ideas no solo eran escuchadas, sino implementadas. Deberías considerar estudiar administración hotelera, dijo Honjun durante una reunión sobre renovaciones. Tienes visión para esto. Tal vez algún día, respondió Camila, sonriendo, cuando tenga tiempo y dinero. ¿Y si te digo que puedes tener ambos? Preguntó Honjun. Puedo cubrir tus estudios. Considéralo una inversión en el futuro del resort. Camila lo miró con admiración y con algo más profundo. ¿Por qué hace esto por mí? Porque mereces todas las oportunidades que nunca tuviste, respondió él simplemente. Era una tarde calurosa de viernes cuando Honjun la invitó a dar un paseo por los jardines del resort. Roberto, el jardinero veterano, había creado un verdadero paraíso tropical con senderos serpenteantes entre palmeras, fuentes naturales y parterres de flores exóticas. «Este lugar es mágico», dijo Camila, deteniéndose para admirar una orquídea rara. Roberto pasó 30 años creando este jardín. Cada planta tiene una historia. «Cuéntame una», pidió Honjun, sentándose en un banco de piedra bajo una pérgola cubierta de bugambilias. Camila se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. «¿Ves ese cerezo de allá?», señaló ella. Roberto lo plantó cuando nació su primera nieta. Dijo que quería que creciera junto con un árbol que floreciera todos los años, recordándole que la vida siempre se renueva. Honjun sonrió, observando el árbol delicado. «En Corea, creemos que los cerezos traen suerte en el amor», preguntó Camila, sonrojándose levemente. «Sí», dijo Honjun, girándose para mirarla. «Tal vez Roberto lo supo cuando lo plantó aquí». El aire entre ellos estaba cargado de una tensión dulce y familiar. Camila sentía que el corazón se le aceleraba cada vez que Honjun la miraba de esa forma, como si ella fuera la persona más importante del mundo. «¿Camila?», dijo él suavemente. «¿Puedo contarte un secreto?». «Claro». En los últimos 15 años viví solo para el trabajo, construí un imperio, gané más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero nunca fui verdaderamente feliz, hasta que llegué aquí. «¿Y qué cambió?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Tú», dijo Honjun, tomando delicadamente su mano, «me mostraste que existe vida más allá de los negocios, que la felicidad puede estar en las cosas simples, un café preparado con cariño, una conversación honesta, una sonrisa genuina». Camila sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. «Tú también cambiaste mi vida», admitió. «Por primera vez, alguien me ve como soy realmente, no solo como una camarista invisible». «Nunca fuiste invisible para mí», dijo Honjun, acariciando su rostro. «Desde el primer momento, brillaste más que cualquier persona en este resort». Se fueron acercando lentamente, como aquella noche en la suite, pero esta vez Camila no se apartó. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo entero tuviera sentido por primera vez. El beso fue suave, tierno, lleno de promesas no dichas. Camila sintió que flotaba, como si todas sus preocupaciones e inseguridades hubieran desaparecido. Cuando se separaron, Honjun apoyó su frente en la de ella.
Te amo, susurró. Camila sintió que el corazón le estallaba de felicidad. Yo también te amo, respondió casi sin poder creer que decía esas palabras. Se quedaron ahí abrazados, bajo pérgola de bugambilias, mientras el sol se ponía pintando el cielo con colores imposibles. Camila nunca se había sentido tan completa, tan amada, tan llena de esperanza para el futuro. Sobre Seúl, empezó Honjun. Sí, lo interrumpió Camila sonriendo. Quiero ir contigo. Honjun la besó otra vez, esta vez con más pasión. Vamos a lograrlo, prometió. No importa qué obstáculos aparezcan. Mientras Camila y Honjun se perdían en su momento romántico en los jardines, Lucas ponía en marcha su plan de venganza. Usando su llave maestra de gerente, que aún no había sido revocada, entró en la suite presidencial. El lugar estaba vacío. Honjun había salido de paseo con Camila. Lucas fue directamente a la oficina improvisada que Honjun había montado en la sala. Sobre la mesa había documentos importantes, contratos preliminares, reportes financieros confidenciales y proyectos de renovación del resort. Lucas tomó fotos rápidamente con su celular, pero eso no era suficiente para su plan. Necesitaba algo más concreto, algo que comprometiera a Camila de forma irreversible. Tomó algunos de los documentos más importantes, los que contenían información financiera sensible de la empresa de Honjun en Corea, y los escondió en su portafolio ejecutivo. Luego, con cuidado, desordenó algunos papeles para que pareciera que alguien había estado revisando todo. La segunda parte del plan era aún más elaborada. A la mañana siguiente, Honjun encontró su oficina improvisada hecha un desastre. Documentos fuera de lugar, carpetas abiertas y, lo más grave, 3 contratos confidenciales habían desaparecido por completo. Camila, la llamó preocupado. ¿Estuviste aquí anoche después de nuestro paseo? No, respondió ella mirando el desorden. Me fui directo a mi cuarto después de despedirnos. ¿Por qué? Alguien estuvo aquí. Faltan documentos importantes. Camila frunció el ceño, inquieta. ¿Qué tipo de documentos? Contratos confidenciales de mi empresa en Corea. Si caen en manos equivocadas, podrían causar problemas serios. Pasaron la mañana revisando las cámaras, hablando con empleados, tratando de descubrir quién pudo haber tenido acceso a la suite. Fue entonces cuando Honjun recibió una llamada en su celular. Bueno, contestó en coreano. Señor Honjun, dijo una voz masculina disfrazada, tengo información sobre los documentos que robaron de su suite. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe eso? Eso no importa. Lo importante es que sé quién tomó sus papeles. Honjun activó el altavoz para que Camila pudiera escuchar. Entonces dígame, fue su asistente. Camila Rivera. Tiene vínculos con una red de espionaje industrial que opera en México. Usó su confianza para acceder a los documentos. Camila se puso pálida como un papel. Eso es mentira, gritó. Honjun, tú sabes que jamás haría algo así. Revise su bolso, continuó la voz. Ahí encontrará pruebas. Y pregúntele por qué realmente aprendió coreano. No fue por su papá. Fue para infiltrarse en empresas coreanas. La llamada se cortó. Honjun miró a Camila, que ya tenía lágrimas en los ojos. ¿No crees en eso, verdad?, preguntó ella desesperada. Honjun la observó largo rato. Veía la angustia en sus ojos, el dolor de ser acusada injustamente otra vez. Pero una pequeña duda ya se había sembrado. Después de todo, ella había demostrado tener habilidades de investigación impresionantes. Y sí sabía mucho sobre el resort. Camila, dijo él con calma, ¿puedo ver tu bolso? Camila sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Tú, de verdad crees que yo? Solo quiero eliminar cualquier duda, dijo Honjun, pero su voz sonaba menos firme que antes. Con manos temblorosas, Camila abrió su bolso y lo volcó sobre la mesa. Cayeron su cartera sencilla, unos labiales baratos, llaves y una memoria USB que ella nunca había visto. Honjun tomó la memoria con expresión seria. ¿Qué es esto? No lo sé, lloró Camila. Nunca la había visto en mi vida. Alguien la puso en mi bolso igual que hicieron con el reloj. Pero esta vez Honjun no parecía tan convencido. La llamada anónima, los documentos desaparecidos, la memoria USB, era demasiada coincidencia. Camila, dijo él con tristeza, creo que necesitamos tiempo para aclarar todo esto. Honjun, por favor, suplicó ella. Después de todo lo que hemos pasado, después de lo que vivimos ayer, ¿de verdad crees que yo te traicionaría? Honjun la miró a los ojos, vio el dolor genuino, pero la duda ya estaba ahí. Y Lucas, observando a lo lejos desde las cámaras de seguridad que controlaba, sonrió satisfecho. El silencio en la suite era abrumador.
Camila miraba a Honjun con lágrimas corriendo por sus mejillas, esperando que dijera algo, cualquier cosa que mostrara que aún confiaba en ella. Pero él solo sostenía la memoria, mirándola como si fuera una prueba irrefutable de su culpa. Honjun, dijo ella con la voz rota, ¿de verdad crees que haría algo así? ¿Después de todo lo que hemos vivido juntos? ¿Después de lo de ayer? Honjun alzó la vista hacia ella, y Camila vio algo que la destrozó por dentro. Duda. Por primera vez desde que se conocieron, él dudaba de ella. No sé qué pensar, Camila, admitió pasándose las manos por el cabello. ¿Las pruebas? ¿Qué pruebas?, exclamó ella. ¿Una memoria que alguien metió en mi bolso? ¿Una llamada anónima de alguien que claramente me quiere hacer daño? ¿Eso es lo que tú llamas pruebas? Tienes que admitir que es sospechoso, dijo Honjun, tratando de mantener la voz tranquila. Siempre supiste demasiado sobre este resort, siempre estabas en el lugar correcto en el momento justo. Camila sintió como si le hubieran dado una bofetada. Sabía demasiado porque trabajé aquí 3 años, porque era invisible y escuchaba todo, porque me importaba este lugar y la gente que trabaja aquí. Y la llamada mencionó que no aprendiste coreano por tu papá. ¿Y tú le crees más a una voz anónima que a mí?, gritó Camila, el dolor convirtiéndose en enojo. Te conté la verdad sobre mi papá, te abrí mi corazón, ¿y eliges creerle a alguien que ni siquiera se atreve a dar la cara? Honjun guardó silencio, claramente dividido entre la lógica y el corazón. Solo necesito tiempo para investigar, dijo al fin, para estar seguro. ¿Tiempo? Camila rió con amargura. ¿Para estar seguro de qué? ¿De que la pobre empleada de limpieza no te está engañando? ¿De que alguien como yo no puede amar de verdad a alguien como tú sin tener otro interés? No es eso, Camila. Es exactamente eso, dijo ella, tomando su bolso. En el fondo, siempre supiste que veníamos de mundos distintos. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, elegiste pensar lo peor de mí. Camila se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo más triste, Honjun? Ayer me dijiste que me amabas. Hoy ni siquiera puedes mirarme a los ojos y decir que confías en mí. Camila, espera. Pero ella ya se había ido, cerrando la puerta con fuerza detrás de sí. 2 horas después, Camila estaba en la oficina de Elena Mendoza, otra vez con su uniforme de limpieza. La presidenta del consejo la recibió con sorpresa y preocupación. Camila, querida, ¿qué pasó? Honjun parecía desesperado cuando dijo que te habías ido. Vengo a renunciar, señora Mendoza, dijo Camila con voz firme, entregando una carta escrita a mano, efectiva de inmediato. ¿Pero por qué? Ustedes dos se veían tan felices. Hay cosas que no están hechas para durar, respondió Camila con tristeza. Quiero agradecerle todo lo que el resort me dio. Fueron 3 buenos años. Elena tomó la carta con algo de resistencia. ¿Estás segura de que no quieres hablarlo? Tal vez solo fue un malentendido. Estoy segura, dijo Camila. Ya tengo otro trabajo. Voy a empezar en el Café Mirador, en la carretera rumbo al pueblo. Pero Camila, tus sueños de estudiar, de viajar, solo eran sueños, dijo Camila con una sonrisa triste. A veces es mejor tener los pies en la tierra. Esa tarde Camila dejó el resort con solo una maleta pequeña. No miró hacia atrás. Honjun pasó los 3 días siguientes completamente desesperado. Intentó enfocarse en los negocios, pero no podía dejar de pensar en Camila. Su mente racional le decía que había sido prudente, pero su corazón le gritaba que había cometido el peor error de su vida. Al tercer día, decidió investigar por su cuenta. Llamó al jefe de seguridad del resort y pidió revisar todas las grabaciones de las cámaras internas de los últimos días. Quiero ver todo lo grabado cerca de mi suite, dijo. Cada persona que entró y salió del piso. Pasaron horas revisando las grabaciones. Honjun se vio a sí mismo con Camila saliendo a pasear por los jardines la tarde en que se besaron. Vio el pasillo vacío por la noche, pero entonces, en la madrugada, vio algo que lo hizo hervir de rabia. Lucas, entrando en suite con una llave, cargando un portafolios. Saliendo 20 minutos después con el mismo portafolios visiblemente más pesado. Maldito, murmuró Honjun, viendo cómo Lucas revisaba los pasillos antes de salir. ¿Quiere que llamemos a la policía?, preguntó el jefe de seguridad. Aún no, dijo Honjun, pensando rápido. Primero necesito encontrar a Camila. Honjun salió del resort como si lo persiguiera algo. Condujo por la carretera costera hasta encontrar el Café Mirador, un pequeño local junto al camino con vista al mar. Era sencillo, pero limpio y acogedor. Entró y buscó a Camila.
La encontró afuera, limpiando los ventanales que daban al océano. Llevaba un uniforme sencillo, el cabello recogido, concentrada en su trabajo. Por un momento, Honjun solo la observó. Aun haciendo un trabajo humilde, ella mantenía su dignidad, su elegancia natural. ¿Cómo había podido dudar de ella? Camila la llamó con suavidad. Ella se volteó, sorprendida. Por un segundo su rostro se iluminó al verlo, pero enseguida su expresión se endureció. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con frialdad, volviendo a limpiar el vidrio. «Vine a pedirte perdón», dijo Honjun, acercándose, y a contarte la verdad. «La verdad», rió ella con amargura, «la verdad es que nunca confiaste realmente en mí». «Tienes razón», admitió Honjun, «y fue el mayor error de mi vida». Camila dejó de limpiar y lo miró fijamente. «Pues Lucas», continuó Honjun, «él puso la memoria USB en tu bolso, hizo la llamada anónima, robó mis documentos. Tengo todo grabado en las cámaras de seguridad». Camila sintió una mezcla de alivio y enojo. «¿Y por qué no verificó eso antes de acusarme?» «Porque soy un idiota», dijo Honjun sin rodeos. «Porque pasé tanto tiempo desconfiando de la gente que olvidé cómo reconocer a alguien genuino cuando la tenía justo frente a mí». Camila volvió a limpiar la ventana, pero Honjun podía ver que sus manos temblaban. «Camila», dijo él, tocándole suavemente el brazo, «me enseñaste el valor de ver lo invisible. Me mostraste que las personas más importantes muchas veces son las que pasan desapercibidas. Y cuando más necesitabas que yo te viera de verdad, fallé». «¿Por qué debería perdonarte?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. «Porque te amo», dijo Honjun. «Porque eres la mejor persona que he conocido. Y porque, si me das una segunda oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida demostrando que mereces toda la confianza del mundo». Camila lo miró por un largo momento, viendo la sinceridad desesperada en sus ojos. «¿Lucas ya pagó por lo que hizo?», preguntó ella. «Va a pagar», prometió Honjun. «Pero primero quiero que vuelvas, no solo al resort, sino a mí». Camila dejó caer el trapo de limpieza y finalmente permitió que Honjun la abrazara. «No me vuelvas a lastimar», susurró contra su pecho. «Nunca más», prometió él, besándole la cabeza. «Nunca más». El regreso de Camila al resort fue como una película de Hollywood. Honjun no solo la trajo de vuelta como empleada, convocó una reunión especial del consejo directivo para anunciar su nuevo cargo como directora de comunicación internacional, con un salario que casi la hizo desmayarse cuando Elena Mendoza leyó el contrato. «¿Directora?», tartamudeó Camila cuando Honjun le mostró la oficina que habían preparado para ella. «Honjun, esto es una locura. Apenas terminé la preparatoria». «Y yo apenas sé preparar un café decente», respondió él con una sonrisa. «Pero vas a estudiar administración hotelera en línea, con todo pagado mientras trabajas. Considéralo una inversión en el futuro». Doña Elena, la cocinera, fue una de las primeras en felicitarla, apareciendo en su nueva oficina con un pastel de chocolate y lágrimas en los ojos. «Mi niña se volvió jefa», exclamó abrazando a Camila. «Siempre supe que eras especial». Roberto, el jardinero, le llevó un arreglo de flores del jardín y Carmen, de recepción, organizó una pequeña fiesta sorpresa con todos los empleados que siempre habían sido amables con Camila. Pero el momento más satisfactorio fue cuando llegó la policía para arrestar a Lucas. Camila estaba organizando sus nuevos documentos cuando vio por la ventana de su oficina 2 patrullas estacionarse en la entrada del resort. Honjun había entregado todas las pruebas a las autoridades. Las grabaciones de las cámaras, los documentos robados que se encontraron en el auto de Lucas e incluso los registros telefónicos que comprobaban la llamada anónima. Lucas fue escoltado con esposas a través del lobby, pasando frente a los mismos empleados que él había humillado durante años. Camila no sintió alegría al verlo así, solo una sensación de justicia cumplida. «¿Cómo te sientes?», preguntó Honjun, apareciendo a su lado en la ventana. «Aliviada», respondió Camila con sinceridad, y un poco triste. «Él pudo haber elegido ser una mejor persona». «Esa es una de las cosas que más amo de ti», dijo Honjun, besándole suavemente la sien. «Tu capacidad de tener compasión incluso por quien te hizo daño». Los siguientes 2 meses pasaron como un sueño. Camila se adaptó rápido a su nuevo papel, descubriendo que tenía un talento natural para tratar con huéspedes internacionales y coordinar eventos. Honjun la observaba con orgullo mientras ella florecía en su nueva función. Un viernes por la tarde, Honjun apareció en su oficina con una sonrisa misteriosa. «Termina lo que estás haciendo», dijo. «Tenemos una cita importante».
¿Qué cita?, preguntó Camila revisando su agenda. No tengo nada programado. ¿Confías en mí? Camila sonrió. Siempre. Honjun la llevó a su habitación y señaló un vestido hermoso que estaba sobre la cama, un modelo elegante en azul marino que resaltaba perfectamente el tono de su piel. Ponte esto, dijo. Te veo en la playa en 1 hora. Cuando Camila llegó a la playa, su corazón casi se detuvo. Honjun había creado un escenario mágico. Una mesa para dos sobre la arena, iluminada por decenas de velas en faroles de cristal. Pétalos de rosa formaban un camino desde la entrada de la playa hasta la mesa, y músicos locales tocaban suavemente la guitarra a una distancia prudente. «Honjun», murmuró ella conmovida. «Esto es demasiado hermoso». «Te mereces cosas hermosas», dijo él, ofreciéndole su brazo. «Siempre te las has merecido». La cena fue perfecta. Comieron platillos típicos preparados por la misma doña Elena. Bebieron vino mientras veían cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos imposibles de rosa y naranja, y hablaron de todo y de nada. Cuando llegó el postre, un pastelito con una vela, Camila rió. «No es mi cumpleaños», dijo ella. «No», respondió Honjun, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. «Pero es el cumpleaños de algo nuevo que está empezando». La guió lejos de la mesa, hacia donde las olas acariciaban suavemente la arena. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro, y la luna llena dibujaba un camino plateado sobre el agua. «Camila Rivera», dijo Honjun, dándose vuelta hacia ella y tomando sus manos. «Cambiaste mi vida de maneras que ni te imaginas. Me enseñaste que el amor verdadero no tiene nada que ver con el estatus o el dinero. Me mostraste que la felicidad está en las cosas sencillas. Una sonrisa sincera, una conversación honesta, una taza de café hecha con cariño». Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, presintiendo lo que venía. «¿Quieres ser mi novia oficialmente?», preguntó Honjun con una sonrisa traviesa. «Con viajes internacionales, cenas románticas y yo intentando aprender a preparar el café como a ti te gusta». Camila rió entre lágrimas. «Sí», dijo, rodeando su cuello con los brazos. «1000 veces sí». 6 meses después, Camila estaba por primera vez en un avión, viajando a Seúl con Honjun. Él había cumplido su promesa de ayudarla a buscar a su padre, y milagrosamente, gracias a sus contactos, lograron encontrarlo. Park Jin-woo ahora dirigía una pequeña escuela de idiomas en Busan y lloró por teléfono al saber que tenía una hija que lo estaba buscando. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Honjun, tomándole la mano mientras despegaba el avión. «Aterrada», admitió Camila, pero en el buen sentido. Corea del Sur superó todas las expectativas de Camila. Honjun la llevó a conocer la Torre de Seúl, los palacios antiguos, los mercados llenos de vida en Myeongdong y las montañas con templos tradicionales. Cada lugar era más mágico que el anterior, pero lo que más la emocionaba era ver a Honjun en su ambiente, orgulloso de compartir su cultura con ella. «Entiendo por qué extrañas tanto este lugar», le dijo una noche mientras probaban comida callejera en un mercado nocturno. «Es como si cada rincón contara una historia. Y ahora tú ya formas parte de esa historia», respondió Honjun, besándole la mano. El momento más emocionante fue cuando por fin conoció a su padre. Park Jin-woo era un hombre amable de unos 50 años, con los mismos ojos observadores que Camila. Lloró al verla, explicando entre lágrimas que se había ido a México porque su familia no aceptaba su matrimonio interracial y que siempre quiso volver, pero tenía miedo de no ser bien recibido. «Te busqué todos estos años», le dijo en coreano abrazándola, pero no sabía cómo empezar. Fue Honjun quien sugirió que pasaran la primavera en Corea, para que Camila pudiera conocer mejor sus raíces coreanas. El momento culminante del viaje llegó durante la temporada de los cerezos. Honjun llevó a Camila a un parque famoso, donde miles de árboles en flor formaban un túnel rosado que parecía salido de un cuento. «¿Recuerdas lo que dijo Roberto sobre el cerezo del jardín?», preguntó Honjun mientras caminaban tomados de la mano bajo las flores. «Que florecería cada año, recordándonos que la vida siempre se renueva», respondió Camila. «Exacto», dijo Honjun, deteniéndose bajo un árbol especialmente hermoso. «Y yo quiero que nuestra vida se renueve todos los años como estas flores». Se arrodilló ahí mismo, en medio del camino de pétalos, y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Camila Rivera, ¿te quieres casar conmigo?». Camila miró el anillo, un solitario sencillo y elegante. Luego al hombre arrodillado frente a ella, después a los cerezos en flor a su alrededor, y comenzó a reír de pura felicidad.
¿Me vas a pedir matrimonio en medio de un parque con turistas tomando fotos?, preguntó, aún riendo. ¿Prefieres que rente un resort completo?, respondió Honjun, también riendo. No, dijo Camila arrodillándose también para estar a su nivel. Prefiero así, simple, real, nuestro. Entonces, sí, Honjun, claro que sí. Cuando él le puso el anillo en el dedo y la besó ahí, bajo los cerezos en flor, los turistas aplaudieron espontáneamente. A Camila no le importó en lo más mínimo el público. Después de todo, los mejores cuentos de hadas merecen testigos. Y cuando Honjun la levantó en el aire, ambos riendo como niños mientras los pétalos de cerezo caían a su alrededor como confeti natural, Camila supo que había encontrado no solo al amor de su vida, sino también a sí misma. ¿Qué opinas de la historia de Camila y Honjun? Déjanos tu comentario. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y no olvides hacer clic aquí en la pantalla final para ver más relatos emocionantes.